Hola, soy Jesús, yo doy la bienvenida a un nuevo episodio del curso básico de GIMP. Vamos ya a ir terminando con el apartado de capas y vamos a terminar de ver una de las opciones que nos quedaba de la paleta de capas. En este caso vamos a ver la opacidad. La opacidad nos va a servir para indicarle qué grado de transparencia tiene una capa en la pila de capas de nuestra imagen. En su momento, y ya nos hemos familiarizado bastante con ello, vimos que estos cuadraditos grises implican o indican que esta imagen, esa capa, en esas zonas donde nos aparecen los cuadraditos, es transparente, con lo cual vemos lo que hay justo debajo. De ese modo es posible que a través del círculo rojo, en la zona donde no hay ningún píxel coloreado, es decir, donde hay transparencia, vemos las capas que hay debajo de esa capa en la que estamos trabajando. Entonces, esto indicaría que bien un píxel puede ser de un color o bien un píxel puede ser transparente. Por ejemplo, si yo subo esta imagen hacia arriba, aunque la capa del círculo rojo está activada y visible, al no tener ningún píxel transparente la imagen de la chica sentada tumbada en el sofá, ya que todos los píxeles tienen algún color, pues no podemos ver lo que hay justamente debajo. Ahora bien, GIMP nos va a permitir no solo indicar si un píxel es transparente o no, sino indicar si una capa completa es más o menos transparente. Esto lo vamos a regular mediante la opción de opacidad. Y esta opción nos va a permitir indicar si una capa es 100% opaca, es decir, no deja ver lo que hay debajo, o 100% transparente, es decir, realmente no se muestra ningún píxel de los que tiene esa capa. En los términos medios, pues como estamos viendo, vamos a conseguir ver más o menos opacidad, la más o menos transparencia, dependiendo del grado de opacidad que le indiquemos. Así, por ejemplo, yo puedo colocar el círculo rojo encima de la foto de la chica y si le doy una opacidad de alrededor del 50%, lo que consigo es que puedo ver parte de la imagen que hay justo debajo de la capa del círculo rojo a través de los píxeles de la propia capa, ¿vale? Es algo que se entiende bastante intuitivamente con solo modificar los controles de opacidad, y que como ejercicio os dejo para que vayáis probando con todas las capas, ¿vale? Ahora bien, lo que sí que me gustaría, antes de terminar este pequeño episodio, explicaros es cómo funcionan este tipo de controles, que los veremos más a menudo. Este tipo de controles nos permiten elegir de diferentes maneras un valor para una determinada propiedad. En este caso, como estamos trabajando con la opacidad, ya os he comentado que el valor que podemos introducir va de 0 a 100. La primera manera en la que puedo modificar ese valor es tan sencillo como utilizar estas flechitas que aparecen aquí. De manera que yo puedo, haciendo clic en las flechitas, puedo coger y variar el valor de opacidad de 34 a 69. Vuelvo a bajarlo, vuelvo a subirlo, ¿vale? Y es una manera muy intuitiva de hacerlo. Otra forma es tan sencilla como escribir manualmente el valor que quiero, por ejemplo 50 o 75. Veis que es tan sencillo como teclearlo y darle al intro y automáticamente ese valor se registra. Y también otra de las formas que tengo para trabajar es mediante la ruleta del ratón, en la parte central, la típica ruleta del ratón que utilizamos para hacer scroll en la página web. Pues si yo coloco el ratón encima y le voy dando a la rula hacia arriba y hacia abajo, vemos que
sin mover el ratón, solamente con la rula, entonces el valor va variando hacia arriba y hacia abajo. Y por último tengo dos opciones para mover el valor, que es haciendo clic en la barra y desplazándola, arrastrando sin soltar, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si os dais cuenta, dependiendo de si yo tengo el ratón en la parte superior o inferior de la barra, el icono, el puntero del ratón me va cambiando. Esto es para indicarme que si hago clic con el ratón en una zona, el funcionamiento va a ser distinto que si lo hago en otra. ¿Cómo funciona? Pues si yo hago clic en la parte superior, me va a permitir hacer, digamos, una variación rápida del valor. Veis que yo puedo cambiar de 0 a 100 con un simple gesto. Y si hago clic en la parte inferior, veis que aunque yo mueva mucho el ratón, el valor se va moviendo muy despacio en gradaciones muy pequeñas. Esto me da una excelente riqueza a la hora de definir un valor muy concreto. En este caso veis que no solo puedo poner 0 y 100, sino 49,7 o 45,1, es decir, puedo regular hasta con decimales. Entonces, siempre que quiera regular de una manera, digamos, rápida, a grosso modo, hago clic en la parte superior de la barra y arrastro, y cuando ya quiera afinar, imaginaos que yo quiero conseguir 40, pero me he pasado y he dejado 51,1. Pues si yo quiero afinar y dejar solo el 50 justo, pues muevo un poco el ratón hacia abajo, hago clic y entonces ya me resultará muy fácil, con un sencillo gesto del ratón, dejar justo el valor donde yo lo quería, ¿vale? Entonces este tipo de herramienta, este tipo de control de barra desplazadora, la vamos a ver en muchos otros casos. Por ejemplo, en el caso que para que veáis un ejemplo que ya estudiaremos en más profundidad en futuros videotutoriales, veréis que aquí en la paleta de opciones de las herramientas tipo pincel, veis que hay 1, 2, 3 hasta 4 barras que funcionan exactamente igual que hemos comentado en el caso de la opacidad de las capas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que existen diferentes formas de modificar los valores, y que la opacidad, como ya hemos visto y como os invito a que vosotros mismos vayáis comprobando, lo que me va a permitir es elegir el grado de transparencia que tiene una capa siempre con respecto a las capas inferiores. No olvidaros también de que la transparencia no es solo una cualidad que podamos emplear en capas, sino que incluso dentro de un mismo grupo puedo regular la opacidad del grupo completo, ¿vale? Así tendría el grupo con una opacidad de 25 y dentro de ese grupo tengo una serie de capas, cada una con su opacidad.